Lectura del libro de Esdras. King Darius En aquellos días el rey Darío escribió a los sátrapas de Transeufratina: permitan al sátrapa y a los ancianos de Judá que trabajen para reconstruir el templo de Dios a su antiguo sitio. En cuanto a los ancianos de Judá y a la construcción del templo de Dios, les ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla exactamente, Darío. De este modo, los ancianos de Judá adelantaron mucho la construcción, como habían profetizado el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel, y por Ciro, Darío y Altaljerjes, reyes de Parsia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, uno por cada tribu, como sacrificio expiatorio por todo Israel. Asignaron a los sacerdotes y a los levitas las categorías y las órdenes que les correspondían en el culto del templo de Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los sacerdotes y los levitas se habían purificado a la vez, todos estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. Verbum Domini. Let us go rejoice. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. I rejoiced Qué because alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalem built Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. to the tribes Allá suben las tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor, according to según la costumbre de Israel, to give thanks. a celebrar el nombre del Señor. In it are set En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are those who hear the Bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. gloria tibi, Domine.
The mother of Jesus En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. he said to them in Él les reply, contestó, My mother and my mi brother madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Although we have a very short A pesar que tenemos un pasaje muy breve del Evangelio según San Lucas, loaded with food está cargado de temas para reflexión y meditación. in this chapter, this is chapter 8, Anteriormente, en este capítulo, que es el número 8, Jesús le cuenta la parábola del sembrador a la muchedumbre y luego explica el significado a sus discípulos. and the object of the parable, Y similar to la Jesus' meta de la parábola es similar a las palabras de Jesús sobre la identidad de su madre y sus hermanos. hearing O sea, and doing. escuchar y cumplir la palabra de Dios. The seed in the parable is La semilla en la parábola es la palabra de Dios, sown in various types of que ground, es sembrada en diferentes tipos de terreno. which represents those who Tenemos hear the el word, but the devil comes and camino, takes it away. pero The la gente rock, escucha la palabra, pero el diablo viene y se la lleva. El terreno pedregoso, aquellos que escuchan time of temptation. la palabra, pero luego en un momento de tentación caen. Those who Entre los espinos, aquellos que escuchan la palabra, la reciben, pero más adelante son asfixiados por las distracciones de la vida. the good soil, Y luego el terreno fértil, the word aquellos que escuchan la palabra, la reciben, fast, with an honest and good heart, la sostienen con corazones honestos y dan fruto con paciencia. patience meaning suffering. Paciencia significa Suffering. sufrimiento, Basically, this parable, sufrir el sufrimiento. all faithful En Christians, otras palabras, esta parábola llama a todos los fieles cristianos a ser como el terreno fértil, renouncing the devil, al renunciar al diablo, avoiding and resisting, al evitar y resistir la tentación, and renouncing the cares y al and renunciar pleasures of this las world. distracciones de este mundo. Those are all things that keep us Son todas cosas que impiden que escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios. In today's passage, Jesus En el pasaje de hoy, Jesús revela la identidad de aquellos que escuchan la palabra de Dios y obran según ella. upon being told that his mother Al escuchar que su madre y sus hermanos están ahí para verlo, them that his mother les dice que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. lest anyone think that Jesus is somehow A menos que alguien piense que Jesús está degradando o deshonrando a su querida madre, los padres de la iglesia John Chrysostom están en desacuerdo. San Juan Crisóstomo dice, say this by way él no dice esto of reproof of his mother, como un reproche a su madre, but to greatly assist her. sino para ayudarla. For if he was anxious for others Pues- to get in them a just opinion of himself, much more was he for his mother. Él tenía gran estima por su madre He had not raised her to such y no la suscitó a tal altura to expect to be honored by him as a son, si siempre hubiera esperado to consider him. que ella lo honrase como hijo y no lo considerase nunca como señor. Furthermore, Saint Ambrose Más aún, says San that Ambrosio parents are not, quote, cuenta que los padres de Jesús no son rechazados solamente, sino que los vínculos de la mente se muestran que son más sacros que los del cuerpo. therefore in this place he does Por not lo tanto, en este lugar, él no deshonra a su madre, heretics say, como algunos herejes dicen, catching at his speech. Since she is also pues ella también es reconocida desde la cruz. of heavenly ordinances, Pero la ley de las ordenancias celestiales es preferente a la afección terrenal. both of these church fathers, Así que tomando a it is clear that ambos padres de la iglesia en cuenta, es claro que Jesús no está rechazando de ninguna forma a su madre, but rather elevating her. sino más bien la está elevando. In fact, he expressly identifies De hecho, él expresamente la identifica one who hears the como alguien que escucha la palabra de Dios y la pone en obra. I think we miss that. Creo que nos pasamos eso por alto. Is one who Él dice, the word of mi madre es alguien que escucha la palabra de Dios y la pone en obra. Yet at the same time, Jesus allows Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús the possibility permite la posibilidad de que cualquiera member not se convierte en miembro no de su familia of his. terrenal, sino de su familia celestial. Now the question we must now La ask pregunta que debemos hacer ahora is this word of God. es,
¿Qué es esta palabra de Dios de la que habla y cómo la podemos escuchar? We know that the Word of God is Sabemos que la palabra de Dios no es más que Jesucristo, the Son of God. el Hijo de Dios. But since Jesus has determined that we might no longer hear Pero como Cristo ha determinado que no escuchemos su palabra ya más directamente de Él, más bien ha querido que la escuchemos mediante la iglesia, who has been entrusted a quien le ha sido encomendada la palabra de Dios, el depósito de la fe, through sacred scripture. cuando es transmitido a través de las Sagradas Escrituras y la tradición. He who hears you hears me. Aquel que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y aquel que me escucha a mí, escucha al que me envió. In the dogmatic constitution En la Constitución dogmática sobre la fe católica del primer Dei Filius, Concilio Vaticano, Dei Filius, further, dice, all those things adicionalmente, todas esas cosas deben creerse con la fe católica y divina que está contenida en la palabra de Dios, or escrita o transmitida or by her o por su mysterium, magisterio ordinario y universal, believe as having been divinely revealed. divinamente revelado. We hear the En otras palabras, escuchamos la palabra de Dios no meramente a través de las escrituras solamente, but through both sino tanto sacred a scripture. través de las escrituras y la tradición. Now, when the church uses Cuando la iglesia utiliza la palabra tradición with a capital T, con T mayúscula, she's not talking about no está hablando acerca de costumbres humanas creadas por los hombres, como los fariseos cuando piden meal. That was a que man. uno se lave las manos antes de la comida. Es una costumbre hecha por los hombres, sino más bien About the full ella habla de la revelación plena de la enseñanza de Jesucristo, tal y como nos ha sido transmitida por la inspiración del Espíritu Santo, through the teaching of Saint Peter a través de la enseñanza de San Pedro y los apóstoles y sus sucesores. El Papa, as the supreme but not the absolute que tiene authority over la the autoridad church. You know, only Christ is, suprema pero no absoluta sobre la iglesia, solo Cristo tiene autoridad absoluta sobre su iglesia and the bishops in y union. with los obispos en unión con él. The doctrine of Jesus La Christ, doctrina de Jesucristo es una, it's one body of teaching, un solo cuerpo de enseñanza, faithfully preserved. y ha sido preservado fielmente en la Iglesia Católica y transmitido hasta este día. It is primarily through the church, Es principalmente a través del magisterio de la Iglesia, who is the church's visible sign of el Papa, que es la señal visible de unidad, en especial con San Pedro y sus sucesores, united to him. y los obispos unidos con él. And it's through them that we Y es hear a través de ellos que escuchamos la palabra de Dios, transmitted through como es transmitida a través de la tradición sagrada y las sagradas escrituras. Constitution. De hecho, la Constitución First Vatican Council, Dei Filius, de Filius decreta que es la Iglesia Católica únicamente quien tiene la interpretación auténtica de las Escrituras. Eso es lo que dice. to be their Declaramos sacred scripture sent, que las Sagradas Escrituras, that in matters of faith and moral, que en asuntos de fe y moral, pertaining to the building up of en Christian, relación a la doctrina cristiana, debe ser sostenida como el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras que la Santa Madre Iglesia ha sostenido y sostiene, belongs to judge the true a sense, quien le corresponde juzgar la interpretación de las Sagradas Escrituras. or that it is Y por lo tanto que es permitido a nadie interpretar las Sagradas Escrituras contrario a este sentido, or likewise contrary to y the de la misma forma contrario al consenso unánime de los padres. church is the authentic La Iglesia es el intérprete correcto de las Escrituras porque ha sido instituida por Cristo para fielmente preservar and hands-on y transmitir teaching of, la perenne enseñanza de Cristo y su Iglesia, and not invent new, y no inventar nueva doctrina. as explained in another. Como lo he explicado en otro documento del Concilio Vaticano I, Auster Eternus, There is no new divine no hay nueva revelación divina death of the last. después de la muerte del último apóstol. Let's drill that into our minds. There is no new No hay nueva revelación divina after the death of después de la muerte del último apóstol. talk about public revelation. Estamos hablando de revelación pública. Clearly, Claramente, ya que escuchamos la palabra de Dios mediante la iglesia, then we owe filial entonces debemos obediencia filial a esa misma iglesia, to whom the fullness a quien la revelación divina plena ha sido encomendada. by means of our baptism, Por medio de nuestro bautismo, grace of Christ la gracia de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz
es aplicada a nuestras almas y somos hechos creación nueva. Jesus says in John Jesús dice en San Juan 3:5 that unless we are que a born menos que nazcamos water and de nuevo en agua y espíritu, cannot enter the kingdom. no podemos entrar al reino de Dios. And then Saint Peter, Y which is in his first epistle, San Pedro enseña en su primera epístola, born anew, ustedes han nacido nuevamente, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, para transmitir la palabra de Dios. So baptism Así que el bautismo es esa semilla inicial de la palabra de Dios implantada en nuestras almas. baptism washes away original sin and any El bautismo quita el pecado original, el pecado personal y nos une a Cristo y su iglesia. we become members of the Nos mystical, convertimos en miembros del cuerpo místico de Cristo, la iglesia, members of the one miembros de la familia única y celestial de Jesús. Yet baptism does not Sin embargo, el bautismo no lava los efectos original sin del pecado original. Lava el pecado original, pero aún tenemos los efectos of original sin. del pecado original, uno de los cuales es la concupiscencia, Tendency within la us. tendencia dentro de nosotros a We've all el pecado. Todos hemos pasado por esto. thus, in order to remain Así united pues, para permanecer unidos in a state a Cristo en estado de gracia santificadora, share in God's own divine, que es participación en la vida divina de Dios, remain free, hemos de primero permanecer libres del pecado mortal, todo pecado mortal, but also pero también sanctified from all venial. hemos de ser santificados de todo pecado venial. And the other 6 sacraments are Y los otros 6 sacramentos están ordenados hacia aumentar la gracia de Dios en nuestras almas para que nos veamos fortalecidos concupiscence, en contra de la concupiscencia, en contra de las tentaciones del diablo, en contra de los cuidados, placeres y riquezas de este mundo. Now Jesus has exalted Jesús ha exaltado a su propia Santísima Madre como alguien que escuchó la palabra de Dios, with her entire la aceptó con todo su ser y la puso perfectamente en obra. She is the model for all Ella es el modelo para todos los fieles cristianos que reciben los sacramentos y se esfuerzan en imitar sus virtudes. when we are united to Cuando Christ, estamos unidos a Cristo, His church, su iglesia Holy Mother, y su Santa Madre, remaining free from sin and permanecemos fieles, libres de pecado y cumplimos la voluntad de Dios en caridad, truly the entonces realmente somos los hermanos del Señor. we are like our Blessed Mother. Somos como la Santísima Virgen. Escuchamos la palabra y la cumplimos. And then we will enjoy Y entonces hemos de disfrutar la Santísima Esperanza con la voluntad de Dios de algún día alabarlo y adorarlo con todos los santos en el reino de los cielos.